Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Laura Choque, yo soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y el día de hoy vengo a hacer una pequeña síntesis y un pequeño análisis de la historia de la educación en Colombia, tomando como referente el artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, escrito por John Jairo Pérez y María Fernanda Adarraga Gallego. Iniciamos hablando de que el territorio americano era un territorio que ya estaba habitado hacía muchísimos años antes de la conquista. Específicamente en el territorio colombiano habían comunidades que ya estaban sentadas y tenían unos territorios establecidos como los muiscas, los quimbayas, los taironas, entre otros. Y estos tenían sistemas educativos enfocados en la transmisión de conocimientos prácticos, rituales religiosos, normas y creencias culturales de manera oral, y esto lo transmitían de generación en generación. Luego de que empieza todo el proceso de la invasión al territorio americano, pues por parte de los europeos, todas estas formas de transmisión de conocimiento son drásticamente prohibidas, debido a que para los españoles los indígenas eran inferiores y pues para la iglesia cualquier manifestación religiosa que no fuera cristiana era hereje y era condenada. En este proceso se perdieron un sinnúmero de saberes. Muchas cosas de las que los indígenas traían, como sus textos tejidos, como sus esculturas, son destruidas, son quemadas. Incluso a los indígenas se les prohíbe poner en práctica sus saberes y se les obliga a apropiar tradiciones extranjeras. Algunas comunidades alejadas logran resistir, pero pues en algunos casos esto no se da y inicia un proceso de aculturación. La educación estaba controlada por la iglesia y esta se expande pues en todo el territorio americano alrededor de 1519 y 1551. Esto con el fin de extender pues su misión evangelizadora. Allí pues las comunidades religiosas muestran toda la intencionalidad que tienen de establecer centros de educación superior que les permitan a sus comunidades religiosas realizar estudios bajo el modelo pedagógico basado en la fe. Aquí es cuando empiezan a llegar pues la educación como institución y comienzan a establecerse las primeras universidades. La primera universidad que se establece en territorio colombiano es la Universidad Santo Tomás en 1580 y también los colegios mayores. Uno de los colegios más importantes que se establece es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1651. Estos establecimientos están basados en la enseñanza escolástica, que está centrada en la religión, el latín y la filosofía aristotélica. A estos centros educativos solo podía asistir la élite de los criollos, ¿sí? los criollos que tenían poder adquisitivo, mientras que los indígenas y los afrodescendientes solo eran incluidos en todo el proceso de evangelización. Ellos estaban excluidos de asistir a estos centros educativos. Más adelante, tras la independencia, surge la idea de la educación pública, laica y nacionalista. Todo esto en cabeza de Francisco de Paula Santander, el cual promovió la creación de la escuela pública con el decreto 1 de 1826, el cual daba pues las directrices en torno a la educación primaria y secundaria, hablaba del acceso masivo a la educación y buscaba que la educación se extendiera y llegara pues a todos los rincones del país. Esto es un avance muy significativo en torno a los cimientos de las leyes educativas, porque pues aquí empieza a reglamentarse el sistema educativo. Pese a los esfuerzos de Santander en buscar estrategias igualitarias en acceso de la educación formal, pues el conflicto bipartidista que siempre ha existido hizo que estos
procesos no marcharan con fluidez. Por un lado estaban los conservadores, que estaban en desacuerdo con la desvinculación de la iglesia de los entornos pedagógicos y de su administración, mientras que los liberales, pues encabezados por Francisco de Paula, buscaban la emancipación del conocimiento del yugo eclesiástico como herramienta para promulgar las libertades individuales. Esta discrepancia pues, se extendió a lo largo de la historia y, como bien sabemos, la guerra bipartidista tenía amplia influencia en las políticas estatales. El gobierno que estaba de turno pues, era el que tomaba las decisiones en torno a la inversión en educación. Aproximadamente hacia mediados del siglo XX hay un aumento significativo de la matrícula. En este momento de la historia empieza a reglamentarse la educación como obligatoria para todos los niños y niñas del territorio nacional. Se separa la educación básica, primaria y bachillerato, y adicional, en esa búsqueda de la cobertura, se da un ejercicio muy interesante, y es en el departamento de Boyacá. Hay un sacerdote llamado José Joaquín Salcedo, y este implementa un modelo pedagógico pensado para las personas que no tienen acceso a la educación. Campesinos pues que necesitaban herramientas básicas como saber contar, saber leer, y esto con el fin de mejorar su calidad de vida. Radio Sotatensa y Radio Nacional de Colombia fueron los puentes de comunicación entre las personas que no tenían acceso pues, a la educación de manera fácil y al sistema educativo. En este momento de la historia también se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. De aquí en adelante, pues el sistema educativo toma una forma más estructurada y se convierte en un tema de preocupación transnacional. La Ley General de Educación y otras leyes que rigen sustancialmente pues, la práctica docente y pedagógica desde el ámbito burocrático han dado forma a lo que comprende el sistema educativo nacional. Todos estos ejercicios que se han hecho con el fin de consolidar el sistema educativo tienen una relación intrínseca con las políticas de Estado, y estas políticas de Estado a su vez tienen una influencia externa con las políticas internacionales de educación. Aquí me surge una duda, y es que si la educación es una herramienta emancipadora y libertadora, ¿por qué seguimos repitiendo patrones de educación tradicionales que en su gran mayoría implícitamente buscan mantener el sistema de la misma forma que se ha venido gestionando a lo largo de la historia? Paulo Freire pues, es un educador y filósofo brasileño. Él propone una pedagogía crítica para empoderar a los oprimidos. Su enfoque busca que los estudiantes sean más conscientes de las desigualdades sociales y actúen para transformarlas. Él imaginaba la alfabetización no solo como un dominio de habilidades específicas, sino también como un modo de intervención, una manera de aprender a leer la palabra como una herramienta emancipadora para poder invertir en el mundo. Freire nos invita desde su perspectiva a ver la educación más allá de la transmisión de conocimientos o el perfeccionamiento de alguna habilidad. Él nos muestra que en el camino hacia el conocimiento está la mejor alternativa para alcanzar la equidad social. En nuestro país, la brecha que hay entre las clases sociales es realmente amplia. Por un lado, el poder adquisitivo que tenga cada persona es el que define qué tipo de educación sea al que tenga acceso. No es lo mismo que un niño asista a clase desde la ruralidad en un colegio público a que asista a un colegio público ubicado en la ciudad que también sea público. Aunque ambos hacen parte del sistema educativo estatal, pues las condiciones físicas y de recursos distan una de la otra. Cuando una familia tiene la posibilidad de acceder a la educación privada,
pues esta persona tendrá más posibilidad de tener una atención personalizada y más recursos a su disposición. Esto hablándolo desde la educación básica. Eh, si la educación es un derecho fundamental según nuestra Constitución, ¿por qué no es equitativa? Qué interesante sería que la filosofía de Freire y la pedagogía de la liberación pues pudieran ser posibles en nuestra realidad. Qué interesante sería poder acceder a la educación de calidad sin distinción. Pero es un camino utópico que muy posiblemente solo se vea reflejado en el papel, puesto que el sistema general en general está diseñado para que los países tercermundistas sigamos con las mismas falencias educativas. ¿Qué podemos hacer los docentes en el aula? Podemos hacer un buen ejercicio de la enseñanza, pues desde nuestras posibilidades. Podemos hacer una mella en nuestros estudiantes y mostrarles que la educación es una herramienta valiosísima en contra de la desigualdad. Así que la batalla aún no está perdida. Vale la pena apostarle a un mejor futuro donde la educación sea la base de una sociedad justa y equitativa.